Bueno, vamos a continuar las jornadas con la siguiente comunicación, que en este caso es de Antonio Martínez Ovejero. Supongo que ya muchos de vosotros y vosotras lo conoceréis. No necesita casi presentación. Aparte de su extensa trayectoria política, pues Antonio es doctor en Historia por la Universidad de Murcia y presentó en diciembre de 2015 su tesis doctoral que se llama Peligrosos e indeseables para la causa nacional, los vencidos de la guerra civil en la región de Murcia, 1939-1948, que largo, ¿no?, hasta el 48, que es cuando acaba el estado de guerra en España. Y aparte ha publicado pues, un montón de artículos más que tienen que ver pues, con la represión franquista en la región de Murcia, con actividades políticas, con el movimiento obrero, etcétera. Y hoy nos va a presentar aquí una comunicación. Bueno, ha participado con nosotros en la jornada de Alumbra Alumbre en varias ocasiones. En los cuadernos de las cuartas jornadas tenéis también una comunicación suya. Y va a presentarnos, como digo, propagandista roja, mala conducta social, política, moral y religiosa, peligrosas para la causa nacional. Así que, Antonio, ya te doy el testigo. Vamos a ver si en unos 20-25 minutos estamos listos. Y cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a que participe en esta jornada. Y yo quisiera empezar mi intervención agradeciéndole a Alumbra Alumbre tres cosas. En primer lugar, que se celebre esta jornada, porque con lo que está cayendo, yo creo y presumo que no ha sido fácil convocarnos aquí hoy, después del año de ausencia, inevitablemente, y también por dos cosas. Veréis, yo he estado casi en Alumbra Alumbre desde el principio. Creo que en todas sus reuniones, sus sesiones, sus jornadas, es decir, he participado. Y después, aquí yo no solo vengo a decir o a hablar de lo poco o lo mucho que sé, yo vengo también a aprender. Y yo creo que en estas jornadas y a lo largo de las 5 jornadas a las que he asistido, me parece, es decir, la verdad es que he aprendido. Pero la orientación de la jornada ya afortunadamente ha roto el hecho, casi desde el principio, pero ahora cada vez más, ha roto el hecho de que el epicentro de las jornadas era Mazarrón. Pues bien, los directivos y los responsables de estas jornadas, en estas, han dado, desde mi punto de vista, un salto cualitativo importante, porque además de traer lo lógico en una situación como esta, pues en el tema de las mujeres, pues fijaos, tenemos una mesa redonda que yo creo que por primera vez sobre metodología, dificultades de la investigación, lo cual significa que se importa a estas jornadas no solo el explicar la historia, sino el modo de hacer la historia, la investigación. Con lo cual eso supone que ya damos un paso más de las que estamos hablando. También otra mesa redonda sobre acción y compromiso de las organizaciones ciudadanas y de las organizaciones de la memoria, que falta hace, dado que en estos momentos uno cuando lee los periódicos, cuando lee las declaraciones de determinados políticos de la derecha, cuando ve el debate sobre el tema del aeropuerto, es decir, de verdad que yo que me he leído la causa general de Murcia, a veces se repite casi textualmente frases que se dijeron en 1941. Entonces, quiero decirte que hay un revival, o sea, hay una ofensiva no solo ideológica, sino política, y que tiende a
hacer de la memoria y de la historia de aquellos años, pues tabla rasa. Y por último, pues también es un hito, creo yo, en esta jornada, el traernos comunicaciones como Oriortu, ¿cómo te llamas? Nuria, como ha hecho Nuria, porque ya se extiende incluso ya de la historia, relaciona, a mí me ha gustado mucho y le he dado las gracias por hacerlo, porque nos transmite posibilidades, ideas, es decir, y amplía el ámbito de esta cuestión, sin dejar de tener en cuenta pues lo que se ha hecho sobre las fosas comunes y lo que está haciéndose sobre las cosas comunes. Quiero decir que mi felicitación por esta orientación, por este compromiso que a todos y a la región de Murcia en concreto nos ayuda, a todos los que queremos recuperar la historia, nos ayuda. Se ve también, dice, ¿cuál es el objeto de esta comunicación? Pues si lo resumo, es el último punto, dónde, cómo, por qué y para qué se castiga a las mujeres republicanas. Las consideraciones acerca de su participación política, sindical y social y empezar a debatir un tema que es importante, que es desde 1995, desde que Mary Nash escribió Rojas y que fue, digamos, como el preludio de la visión y de las mujeres dentro de la represión y de la violencia política franquista, y eso fue en 1995. En el año 2004, creo, pues me parece que era, esperaros que Tomasa Cuevas. En el 2004 Tomasa Cuevas nos ofreció casi 1000 páginas de testimonios de presas a lo largo y ancho de todas las cárceles españolas. Pues yo creo que lo que cabía y lo que cabe es, en primer lugar, extender la memoria a lo que ha hecho Vicente con el libro que nos ha presentado, lo que hacemos aquí cada vez, lo que hace Alfonso con el tema de Totana. Es decir, hay que seguir extendiendo, digamos, el conocimiento, la realidad de todo esto, pueblo a pueblo, región a región, comunidad autónoma a comunidad autónoma, pero hay que empezar a ver, desde mi punto de vista, otras cuestiones. Por ejemplo, si comparamos las cifras represivas entre hombres y mujeres, la proporción es de 4,5 las mujeres y 90 como digo los hombres. Quiere decir, si solo miramos eso, estamos de alguna manera desvirtuando la realidad. Es decir, en el sentido de que aunque no sea voluntariamente mentir, pero como en todas cosas no se dice toda la verdad. Había un matemático sueco, Andreas Dunkel, que decía que es fácil mentir con las estadísticas, pero es muy difícil decir la verdad sin ellas. Entonces, quiero decir que yo he elegido, y una componente importante de mi intervención va a estar basada en análisis de carácter estadístico y, en concreto, sobre la muestra sobre las que yo he hecho, unas 1027, 1030 mujeres. No son todas, ni siquiera son todas las que digamos, han sido objeto de castigo, por llamarlo de alguna manera, pero realmente cuando pones el zoom del análisis un poco más cercano y ves la realidad, pues
pues te encuentras cosas como muy curiosas. Este 5%, bueno, si hace mucho tiempo que nosotros hablamos, y eso es ya sabido, yo ya lo dije, yo ya lo planteé en la tesis, es decir, que había la represión se concentraba en parte en las familias, que en cada pueblo, en cada ciudad, había determinadas familias que asumían una buena parte de la represión. Es decir, las familias tienen, el carácter represivo es de la familia. Pero ahora, cuando te fijas en la familia y cuando te fijas en los componentes, pues hay una cosa más. Entre las familias, las más castigadas eran las mujeres, por encima de los hombres. Otra cosa será el nivel del castigo. Pero, curiosamente, es decir, en ese contexto, es decir, resulta que hay que bajar el zoom a la familia, hay que ver a toda la familia, hay que ver cuántos hombres, cuántas mujeres, en qué proporción. Pues, por ejemplo, en el tema de la represión familiar, pues las mujeres ya no son el 5% de las castigadas, sino del 25 al 30%, dependiendo. Yo no he cerrado todavía el conjunto porque establecer las relaciones de familia es complicado, es decir, Vicente ya lo sabe, pero el hecho es que no está cerrado a nivel global, pero sí vamos a poner 2 o 3 ejemplos de pueblos, de ciudades, en concreto Jumilla y Habanilla, Jumilla y Habanilla, para que tengamos un ejemplo de esta cuestión. Como también, si analizamos otros factores del delito por el cual fueron castigadas las mujeres, podemos ver que, por ejemplo, en el tema de lo que podríamos considerar delitos contra la religión, todo eso, entre muchas comillas, es decir, pasa 3/4 de lo mismo. Es decir, si lo relacionamos con los delitos por los que se castigan a las mujeres en el ámbito de lo que podemos hablar, el agiprop republicano, las manifestaciones, también hay la proporción sigue aumentando. Quiere decir que esto no es más que lo que voy a plantear no es más que un prólogo de un trabajo de investigación mucho más amplio, pero que va a cambiar por lo menos el panorama y la concreción de las mujeres, yo llamo castigadas, porque así se las llamaba en aquella época, los castigados. Los castigados no decían los reprimidos por el franquismo, decían los castigados. En los pueblos, cuando yo he hecho entrevistas por ahí, me dicen, es que los castigados, es que las castigadas, es que tal, es que... las mujeres castigadas van elevando bastante el tema de la proporción. ¿Sí? Ahora, si me permitís, como entrada, aunque ya el origen del tema de esta cuestión, me gustaría hacer referencia a que no solemos hacerla, porque parece que el tema del castigo, pues en la República, antes de la República, en la prensa y foros sociales y políticos murcianos, apenas hay debate ni artículos sobre el papel y los derechos de las mujeres. Es decir, el movimiento y el tejido asociativo feminista era débil y, desde luego, no asimilable al anglosajón en el Reino Unido o en Estados Unidos. Aunque hay grupos fuertes, importantes, sobre todo en el ámbito intelectual, en Madrid, en Barcelona y en Valencia. Aquí tenéis las 3 diputadas que intervinieron en
en el Parlamento durante la discusión de la Constitución y, por tanto, durante la discusión del voto femenino. Margarita Nelken, Clara Campoamor y Victoria Kent. ¿Qué supuso, aunque esto ya es harto conocido, qué supuso esta nueva etapa para las mujeres? La Constitución abrió el camino, no lo terminó. La Constitución no, las leyes posteriores no terminaron el camino de la igualdad jurídica, como ahora veremos, pero lo inició. El matrimonio civil, el divorcio, el derecho al voto, la participación en jurado, en fin, hay muchos elementos, pero lo que sí es cierto es que no había el voto femenino. Como hemos dicho antes, no vino precedido ni fue la consecuencia de una fuerte movilización de las organizaciones sociales y políticas de las mujeres españolas. Fundamentalmente fue el atrevimiento, la osadía, el valor de Clara Campoamor, que en el ámbito progresista, que supo arrancar en el ámbito progresista de los diputados constituyentes de la República el derecho al voto, no solo a pesar de que sus dos compañeras, Clara Campoamor era del partido radical, Margarita Nelken y Victoria Kent eran del Partido Socialista, pero aún así la inmensa mayoría del Partido Socialista y una buena parte de los republicanos de izquierda, no todos, ni todos los socialistas tampoco, es decir, pero consiguió el quórum y la mayoría suficiente para arrancar estas cuestiones. Lo que sí es verdad es que eso dio pie a una nueva etapa totalmente distinta. A partir de ahí, las mujeres empiezan a conquistar un nuevo espacio público. Y en el ámbito cultural, aquí tenemos a Carmen Corde en Cartagena, ahí está la Universidad Popular de Cartagena con el sello, a María Lejarga, y después en el ámbito político a Federica Montseny, que fue ministra de Sanidad ya en el primer gobierno de Largo Caballero, en enero-febrero de 1937, y a doña Dolores Ibarru la Pasionaria, que esta no fue ministra, porque no, digamos, de hecho me parece que la única mujer que fue ministra fue en el gobierno de Largo Caballero, fue Federica, no me acuerdo muy bien. Pero en cualquier caso, la verdad es que la República tuvo poco tiempo. Mira, a mí, don José Fuentes Yepes, que era uno de los históricos, se nos murió, como ya se nos han muerto prácticamente todos los históricos de aquella época, dice, es que en la República tuvimos muy poquito tiempo. Y si cuentas, en la República del 31 al 33, hablo de República hubo más, pero el bienio progresista, que es donde todas estas cosas empezaron a ponerse en marcha, fue de 2 años. Y después recuperó el Frente Popular las elecciones del 36 y a los 3 meses, julio, desde febrero a julio, que son 4 meses, pues 3 meses más. Poco más de 2 años tuvo oportunidad la República de desarrollar todo su programa. Y desde luego el tema de las mujeres se quedó en la veréis, hay un decreto que a mí me llamó la atención del 4 de febrero del 37, lo firman Manuel Azaña, presidente de la República, y Juan García Oliver, otro anarquista que fue, digamos, ministro de Justicia. El decreto viene precedido de un prólogo que yo me permito si lo encuentro aquí. El prólogo del decreto dice lo siguiente. Desde la publicación, está firmado por Manuel Azaña desde la publicación de la Carta Fundamental de la República existe una evidente antinomia entre el texto constitucional
y las leyes civiles en orden a la capacidad civil de la mujer y especialmente de la mujer casada. Adaptar las leyes civiles a la Constitución ha sido menester olvidado hasta ahora y que es forzoso cumplir sin dilación, no solo para evitar toda suerte de dudas, sino también porque así la revolución jurídica operada en nuestro país es incompatible con los arcaicos privilegios que las leyes conceden a uno u otro sexo. Y el decreto remarca la igualdad absoluta, la igualdad de derechos de la mujer y el varón debe ser absoluta. La mujer dentro del matrimonio debe poder desempeñar las mismas funciones que el varón. Toda sombra de autoridad marital, de restricción y aún de privilegio de uno u otro sexo es absolutamente incompatible con la dignidad que igualmente ostentan y que la ordenación jurídica debe consagrar. Había 3 códigos que había que abolir o transformar muy profundamente: el Código Penal, el Código Civil y el Código de Comercio, de quién tenía los dineros y de quién eran los dineros para ir abajo. Bueno, pues por recordarlo, yo sé que esto es muy reiterativo, el Código Penal, ya sabéis lo que decía cuando hablaba del adulterio, que el marido que pillara en adulterio a su mujer y a su amante tenía derecho a matar a la mujer y al amante, y solo podía ser condenado al destierro. Después de poder comer al menos dos asesinatos, solo podía ser, condenado al destierro, mientras que a la mujer que mataba al marido, pues era condenada a cadena perpetua o a la pena de muerte. Esas cosas que estaban ahí y que estuvieron casi todo el periodo franquista, estuvieron en vigencia. Es decir, que desde 1870, este es el Código, el 75, este es el Código Penal. Y entonces quiere decir que evidentemente cuando las mujeres votaron al Frente Popular, yo no sé, mira, en Murcia el Frente Popular obtuvo en febrero del 36 unos 140.000 votos. No sé no sé si algún día podremos ver cuántas mujeres votaron, pero lo que sí es verdad es que aquellas 60, 70.000 o 80.000 mujeres, no lo sé, que votaran, estaban pensando en que esto se aboliera, en que esto se suspendiera. Y en 5 años de república y en 40 años de franquismo esto no se tocó. Con lo cual quiere decirse que las mujeres no solo perdieron porque fueron a la cárcel, fueron exiladas, las mujeres perdieron, los hombres también, no, pero las mujeres perdieron porque se vieron privados de derechos fundamentales, no ya el voto, sino el derecho a que su marido las matara por tener un amante y encima se fuera de rositas. Esa es la verdad. Y eso, por ejemplo, en los discursos de Clara Campoamor, de los discursos de María Lejárraga ante el Ateneo, en los discursos tal, pues estaban presentes. Y eso fue lo que inclinó de alguna manera al conjunto del Parlamento Constituyente republicano, que lo inclinó a cambiar de criterio. Todo el tema se ha centrado en el voto, pero no es cierto. El voto era muy importante y era decisivo, pero no es cierto. No es cierto que solo el voto fuera. Ahí estaban las leyes pendientes, Código Penal, Código Civil y Código de Comercio, que también había y que las mujeres perdieron durante otros 40 años después esta cuestión. Veréis, anoche y esta mañana hemos oído del castigo sobre las mujeres. Los objetos de las fuentes documentales franquistas, y los que hemos leído algunos centenares de sumarios lo sabemos, es decir, son todos
la aplicación del Código de Justicia Militar o de la Marina, los sumarísimos, la causa general, los expedientes de responsabilidades políticas, la depuración profesional, los expedientes penitenciarios, son instrumentos de venganza y castigo. No le demos más vueltas. Los juicios sumarísimos son una pantomima absoluta. Vicente ha relatado algunos elementos fundamentales de los aspectos jurídicos, pero es que la cuestión era cómo eso se conformaba. Veréis, mi análisis, después de ver, digamos, la realidad en una base de datos con 10.500 registros de republicanas y republicanos de la región de Murcia. El asunto era ¿cómo se castigaba? Pues había que fijar, había delitos que se habían cometido, también en el periodo republicano, sobre todo en el tema de los paseos, los asesinatos, pero ahí entraban las incautaciones, entraban el asalto y el saqueo a las iglesias, la quema de imágenes, es decir, ahí había delitos que de alguna manera digamos, había que castigar, como fuera. Entonces se anotaban los delitos, se anotaban los posibles culpables y después se montaba el sumario. El sumario no era una causa, digamos, no era objeto de una investigación concreta, digamos, en base a una denuncia. No, todo eso era forma. Es decir, hasta tal punto que te encuentras que hay cantidad de gente que es acusada incluso de muerte, que, como ha dicho Vicente, era de rumor público. ¿Qué es el rumor público como prueba jurídica? Nada. Pero estaba y es más, es decir, cuando digamos, había un curso, un juicio de una serie de gente y el resultado del juicio, digamos, no era acorde con los resultados con lo que pretendían, pues, digamos, la derecha más extrema, es decir, en los pueblos, porque entonces también había derechas extremas y derechas menos extremas. Es decir, pero con la derecha del pueblo, es decir, pues buscaba la manera de que el juicio se repitiera. Mirad, el ejemplo de Archena. En Archena hay un sumario que coge prácticamente a todos los directivos del Frente Popular y los juzgan 4 veces por los mismos delitos. 4 veces por los mismos delitos. Es decir, porque cuando llegaba una sentencia, llegaban los familiares, decían que si el auditor, que si tal, que igual, y el auditor, digamos, encontraba un defecto de forma y otro. Así estuvieron desde el año 39 hasta el año 44. Claro, porque con tanto, digamos, acusados, pues no podían tardar menos. Es decir, en revisar todas y cada una de las aportaciones y tal. Y al final, es decir, eso es una muestra real de la fuerza y a veces también de la resistencia. Yo en los artículos que he publicado he diferenciado entre la derecha vengativa y la derecha compasiva, por llamarla de alguna manera, en la que hay que tener en cuenta que muchos líderes republicanos y muchos republicanos actuaron de tal suerte que los extremistas, sobre todo en el primer momento, hasta septiembre o octubre del 36, es decir, digamos, daban paseos, daban tal, es decir, pues como estaban en el centro de la información, pues le decían, oye, fulanico, puede que vayan a por ti esta noche, lárgate de tu casa. Es decir, menganico, es decir, pues vete tal o si no tienes dónde ir, te escondo en mi casa. Todo eso también está en los sumarios. Y entonces ves como toda la derecha no se comportaba exactamente igual. Y por tanto, la cuestión de fondo, es decir, es que había, el caso de Yecla
En el caso de Yecla es significativo, el gobernador civil y el alcalde de Yecla, sobre todo el gobernador civil, que era el que tenía la competencia, digamos, de sanción, en Yecla se sancionó, incluso con penas de cárcel, a testigos de la derecha, testigos de la derecha que se oponían, por ejemplo, a que el alcalde socialista de Yecla, por ejemplo, fuera fusilado. Quiero decir con esto que en esto no solo hay blancos y negros, también hay grises. ¿Y cuál es el objeto fundamental? Era un instrumento de venganza y castigo, como antes hemos dicho, y era un instrumento de propaganda. Borrar, calumniar, vilipendiar las raíces ideológicas, políticas, institucionales y culturales de la República, además de justificar el golpe militar, como recientemente Vox ha hecho a través de su portavoz, de uno de sus portavoces, Camuñas, y el señor Casado no lo ha denegado. Y para las mujeres, veréis, fundamentalmente el tema de las mujeres, ¿por qué? ¿Por qué la reprimieron de esa manera? Dice, porque querían imponer un modelo jurídico, político, familiar y cultural no igualitario. Eso de que la mujer fuera igual que el hombre, eso no entraba en la cabeza ya os he dicho por dónde iban los códigos de justicia militar, sí, de justicia militar, no, de justicia penal. Porque no podían aceptar la libertad y autonomía económica o laboral que empezaban a tener las mujeres en la República. Y tampoco podían aceptar que la mujer entrara en todas partes. Esas cosas no las estudiamos mucho, porque siempre hablamos de las cárceles y tal, pero hay que verlas porque mirad, en el año 39, el año 38 ya fue, digamos, en las zonas donde mandaba el ejército de ocupación, el que había dado el golpe, es decir, en las zonas del ejército de ocupación habían entrado, pues derogaron la ley del matrimonio, la ley del matrimonio civil, derogaron en el 39 la igualdad, el divorcio, y en el 30 bueno, el derecho al voto se daba por supuesto. Pero también automáticamente ves en una serie de decretos la exclusión de acceso a un montón de empleos, es decir, no solo en la élite, sino en un montón de empleos que habían ganado las mujeres, sobre todo en la administración pública. Es decir, no querían a las mujeres en la administración pública, no las querían en ninguna parte, porque todas las mujeres tenían que dedicarse a su condición, como llamaban ellos, de ser madre. Eso era el objetivo fundamental de las mujeres. Había que ser madre y había que atender a la familia y había que atender a los hijos. Todo lo demás, y la pata quebrada ahí en casa. Y todo lo demás, no. Eso está ahí, ese es el fundamento. No era contra las mujeres por ser mujeres, eran las mujeres porque las mujeres pretendían ocupar un rol, digamos, político, social, familiar, totalmente distinto al que ahora no me acuerdo ahora. Perdonad, pero es que a veces dentro de 15 días cumplo 73 y a veces el disco duro patina. Bueno, en cualquier caso, eso es lo referido al... Por ejemplo, antes de ver hablamos de la mujer trabajadora y educación. Primero, como el índice de analfabetismo, como ya ha dicho Vicente, era altísimo, pero
aquí hay algunas cifras de las actuaciones que la República, no solo la República durante la República antes de la guerra, sino después de la guerra. Dice, entre 1931 y 1936 el analfabetismo en las mujeres disminuyó en un 39,4% y el de los hombres en un 24,8%. Estaban en el 70%, 70 y tantos por ciento. Durante la Guerra Civil, las organizaciones de mujeres lanzaron una fuerte ofensiva contra el analfabetismo femenino. Y al lado veréis una llamada de la Asociación de Agrupación de Mujeres Antifascistas de Cartagena a la maestra nacional para plantear y desarrollar cursos contra el analfabetismo. Y este elemento de la cultura en las mujeres fue un elemento esencial en la actividad, como después veremos, Y ahora, Y para darnos una idea de que estábamos lejos, en el 2 de febrero del 1936, en plena recolección de la aceituna, se está pagando los jornales a 10 reales a los hombres y a 6 a las mujeres. Esto también tenía que ver algo con la discriminación de las mujeres. Esa es la realidad. Y ahora vamos, vamos a hablar de un poco de demografía de las republicanas murcianas. Bueno, ahí tenéis un cuadro resumen. El 50 sobre las 1027 que está hecha la encuesta, más de la mitad son sus labores. Lo cierto y verdad es que sus labores o su sexo, como le llamaban antes, le llamaban incluso, no significa que no es real esa estadística, porque es verdad que en una buena parte del tiempo eran amas de casa, por llamarlo de alguna manera, pero también es verdad que temporalmente iban a trabajar pues en determinadas épocas en la fábrica o en el campo. De hecho, fijaos cómo las jornaleras, que es una profesión o un oficio, digamos, absolutamente mayoritario de los hombres, apenas hay un 2% de mujeres, según lo que se declara en los sumarios de la profesión de la mujer. Casi siempre ponen sus labores. Es decir, hay sirvientas, agricultoras, jornaleras, es decir, funcionarias. Bueno, no es poco, un 51, son el 5%, fundamentalmente maestras, es decir, pero aquí no están procesadas, bueno, aquí en los sumarios no están procesadas por ser maestras. Había muchas maestras de derecha también, No creamos que la profesión de maestra era monopolio de la izquierda, no. Había muchas maestras de derecha, pero, es decir, fundamentalmente, yo lo he repetido más de una vez, es por el papel que como maestras figuraran e hicieron, no solo entre las paredes del colegio o de la escuela, sino fundamentalmente por el papel que hicieron en el terreno político, en el terreno social o en el terreno de gestión fuera de la escuela. Es decir, ¿por qué? Porque al final las maestras eran, como yo diría, las lideresas, digamos, políticas de las mujeres en el pueblo. En el pueblo, la referencia cultural, política y tal, eran las mujeres, eran las maestras, perdón. Y a ellas, ya te digo, yo he tenido mucho cuidado en ver los sumarios de estas 36, es decir, pero lo cierto y verdad es que Oye, me estoy pasando...
Lo cierto y verdad es que bueno, y después quería comentar algo de las prostitutas, porque aquí hay, cuando se habla de prostitutas, ellos dicen casi profesionales. Las llaman prostitutas por otras cosas, pero no cuando ponen en el tema el oficio. Es decir, algunas de ellas pues ya lo ha explicado Floren. Es decir, pero la realidad es que otras, pues de las 18, 4 o 5 están procesadas por arrastrar el cadáver del Chipé en Cartagena, el 18 de julio de 1936. Pero vamos, no vamos a entrar porque no tenemos tiempo. En el tema de las procesadas por tribunales militares, en la encuesta, pues lógicamente uno de los elementos a tener es de dónde proceden, en qué ciudad habitan. Es decir, lógicamente, el mayor número de procesadas está en Murcia, Cartagena y en Lorca. Eso no tiene discusión, por el número. Ahora, si le damos la vuelta a la clasificación y comparamos, sacamos la ratio entre el número de procesadas y el número de procesadas condenadas y el número de habitantes, pues cambia mucho el panorama, porque se nos pone a la cabeza Aledo, que es un pueblo con 1.261 habitantes, o Pliego, que es un pueblo con 2.472 habitantes, o Blanca, con 4.000. Es decir, no da tiempo a ver las características de tal, porque la primera pregunta es hacerse qué pasa, qué pasa en cada uno de estos sitios para que ocurran estas cosas. Y eso no tenemos más remedio que ir al análisis local. Ya nos entramos. Aquí este es el cuadro general de las víctimas mortales, ¿no? Es decir, incluyo además los fusilados, los murcianos, a los 30 de ellos de Mazarrón, que fueron fusilados, que eran inmigrantes. Esas cosas nos la enseñó Joaquín, que eran inmigrantes y vivían, nacidos en Murcia, pero, digamos, residentes como inmigrantes en Cataluña. Pues fueron 2.000 y pico los procesados y 137 los fusilados, los condenados a muerte y fusilados. Quiero decir, el asunto no me da tiempo a explicar el conjunto, las 1.884 digamos, víctimas mortales, en las cuales se entiendan los que están en los sumarios militares, en Murcia y fuera de Murcia, en San Fernando, en Ferrol, en el frente andaluz, y también los fallecidos en las cárceles españolas por enfermedad, hambre, malos tratos, o las víctimas del trabajo esclavo en los campos del norte de África, de Francia y Alemania, o asesinados en los campos de exterminio en Gusen, fundamentalmente en Gusen y Mauthausen. Aquí es lo que yo os contaba antes, de que cualquier número, cualquiera que fuera, digamos, la categoría o el motivo o la forma represiva, digamos, las mujeres eran desde el 4,8 del número procesado hasta el 1,8 en las penas de muerte ejecutadas. Sin embargo, me permito detenerme un poco en la familiar, en la represión familiar. Fijaos, Jumilla, 21.000 habitantes, 21 familias castigadas, o sea, la represión, hay 21 familias en las cuales se concentra la represión. En 2 miembros, en 3 miembros, en 4 miembros, en 5 miembros, en 9 miembros. Familias con 9 miembros de gente. Ahí, y estamos hablando de 9 miembros de personas directamente relacionadas, en primer grado, padres, madres, yernos o nueras, es decir, pero en el hijos, pero más o menos en el primer yerno. Es decir, fijaros el porcentaje de mujeres dentro de la familia
que es del 33%, en vez del 5% como estábamos viendo. En Habanilla, 29 familias castigadas, 79 personas. De tres, el porcentaje es de 30% sobre el 70%. Es decir, no explico más el tema, pero para que veáis un par de ejemplos, así es en la mayoría de los sitios, un par de ejemplos concretos donde incluso en el ámbito familiar las mujeres son más castigadas que los hombres. Y las otras víctimas, porque claro, nos ocupamos, decimos que, y ya se ha dicho, que las viudas, la mujer de los republicanos que estaban en la cárcel, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo he hecho una primera aproximación que tengo que revisar, pero a mí me salen 2.096 huérfanos y huérfanas de padre, de madre o de ambos. 2.000, podrán ser 2.120 o podrán ser 1.980, no lo sé. Me toca poner el más menos que haya toda apreciación estadística. Pero 2.000 huérfanos, ¿quién se ocupó de ellos? ¿Quién se ocupó de ellos si no había el resto de familia? Es decir, y después hubo 24.542 niños, niñas, hijos, hijas de republicanos en prisión, campos de exterminio o exilio. Y 1.200 de republicanas. En total, 23.665 no huérfanos y 2.096 huérfanos. En total, ¿quiénes se ocuparon de alimentar, vestir, educar a estos 2.000 huérfanos y a estos 23.000 niños, niñas restantes? Las abuelas, las madres, las mujeres, siempre las mujeres. Y bueno, y aquí, como ha dicho Sonia, es decir, aquí tenemos en Cataluña hay bastantes mujeres que pasaron, murcianas, que pasaron por allí, concretamente en Barcelona y en Gerona. Lo dejo. Y en la participación política, bueno, vamos a entrar en... La verdad es que la mayoría de las mujeres, digamos, políticamente representantes, pertenecían casi la mitad al PC, el 43,6%, a las Juventudes Socialistas Unificadas el 22%, que en muchos casos eran también militares. Es que tened en cuenta que cuando uno estaba afiliado al PC, a la UGT y a lo mejor a las Juventudes, con lo cual ya me están haciendo señas. Pues nada. Bueno, pues resumiendo, en el ámbito social, es decir, las tres tipos de organizaciones en las cuales militaron las mujeres fueron la Asociación, la Agrupación de Mujeres Antifranquistas, y que era de orientación, digamos, socialista, comunista, republicana, y el Socorro Rojo Internacional, los talleres solitarios, los hospitales, el auxilio a refugiados y las milicianas. Lamento no tener tiempo de hablar de las milicianas, pero, en fin, perdonad el retraso, pero soy un paliza y no me resisto. Nada más. Bueno, en primer lugar, quiero felicitarte por tu intervención, interesante. Quizá para mí está hecho un poquito larga, pero es interesante. Pero, sin embargo, me ha parecido entender que atribuías el voto o el triunfo del voto de la mujer a una gestión parlamentaria. Yo pienso que no solo se reduce, no solo se reduce a eso. Desde los años 20, los movimientos sufragistas y los movimientos feministas ya existían. Quiero decir, ya existían y además dando guerra, ¿no?,
a pesar de la dictadura de Primo de Rivera y bueno, quiero decir, estaban ahí y de la dicta blanda de Berenguer. En los sindicatos anarcosindicalistas existían ya secciones de mujeres, exclusivamente de mujeres. Ya no hablo de mujeres libres, que fue con posterioridad, pero existían estas secciones de mujeres que reivindicaban, no precisamente el voto, pero reivindicaban los derechos de la mujer, igual que lo de los hombres. En el 31, en la Constitución del 31, ya se recoge, la Constitución republicana, ya se recoge el voto de la mujer, aunque no se pudo efectuar hasta el 33 por la cuestión de elecciones, pero ya desde el 31 estaba reconocido el voto de la mujer. En fin, yo pienso que organizaciones como el Liceo, un club femenino, que aunque fue una organización de la intelectualidad femenina, sí que hicieron una labor bastante interesante. Junto a ellas existían también movimientos sufragistas, que es decir, que fueron potenciadas por sus movimientos sufragistas. Y que de hecho cuando Campoamor bueno, pone en defensa el voto de la mujer, en contraposición a Victoria Kent, ¿no? Sí. Ya tenía detrás un respaldo, si no mayoritario de la clase obrera, por así decirlo, femenina, pero sí tenía un respaldo bastante generalizado de todo el movimiento feminista de aquel momento. Bueno, era minoritario porque realmente ya sabemos que la represión de la mujer se prolongó incluso hasta después, durante la República, porque la mujer no llegó a alcanzar su totalidad de libertades, incluso durante la República. Sí que es cierto que hubieron bastantes avances. Por ejemplo, cuando estaba ministra Federica Montseny, como tú bien has citado, el divorcio, el casamiento civil, el aborto, en fin, y toda una serie de avances que fueron suprimidos por la dictadura con posterioridad. Sí. Pero yo sigo insistiendo que no fue solamente la gestión parlamentaria lo que consiguió esos derechos de la mujer, sino que ya había un caldo de cultivo ahí antes. Solamente quería decir esto, igual te he entendido mal, ha sido una interpretación que yo te he entendido mal. De acuerdo contigo, lo que pasa es que yo todo el tema de desarrollo político, digamos, todo lo de la participación de las mujeres en sindicatos, en los partidos, en tal, pues he tenido que coger pisar el acelerador y no he entrado en ella. Lo que fundamentalmente es que así como por ejemplo en el Reino Unido, en Inglaterra y en Estados Unidos, el voto sale después de unas movilizaciones enormes de las mujeres y tal, aquí no las hubo. Es verdad que sobre todo en Madrid, en Barcelona y en Valencia había asociaciones de mujeres. Es verdad que hay un núcleo muy importante de intelectuales republicanas, Margarita Nelken, Clara Campoamor, es decir, Victoria Kent, María Lejárraga. Por ejemplo, María Lejárraga y Margarita Nelken eran del Liceu. O sea, quiero decirte con esto, pero en el fondo todo eso fue la base más intelectual que movilizadora de todo el tema, independientemente que en 1909 la UGT ya creó secciones de sindicatos femeninos, por ponerte un ejemplo. Es decir, y ahí hubo un trabajo, aunque no exclusivamente feminista, sino más bien en el área de reivindicar los derechos de las trabajadoras, etcétera, etcétera. Es decir, no salió solo el voto no salió solo pero supuso. Vamos, si te lees, por ejemplo, el discurso de María Lejárraga en el Ateneo de Madrid en mayo de 1931, en pleno debate, digamos, pero es que y el asentimiento y la hubo una movida muy gorda a nivel más política que social. Eso es lo que yo quería decir y no sé si lo he dicho bien, pero lo cierto es verdad es que es distinto a como sucedió en algunos sitios en donde fueron la vanguardia del movimiento feminista, que fueron en el área anglosajona, por llamarlo de alguna manera. Pero bien, o sea que... ¿no?